Buenas tardes. Desde la Facultad de Ingeniería y Departamento de Ciencias Básicas, nuestros proyectos del 2023 que para física eléctrica tenemos un dínamo. Este proyecto está presentado por Alejandro Jaramillo, Brian David Prieto, Stephanie Carolina Segura, David Santiago y Daniel Puin. A continuación vamos a explicar cómo funcionan los fenómenos físicos y eléctricos que funcionan dentro de él. Continuación. Pero trabajo. El trabajo lo entendemos como las fuerzas totales ejercidas sobre un cuerpo y por lo tanto podemos decir que la energía es capacidad de realizar trabajo mediante joules. Energías que hay en el dínamo. La primera sería la energía cinética, que es la que está asociada al movimiento que hay dentro del dínamo. Después estaría la energía mecánica. La mecánica es el tipo de energía que está compuesta por otras, y en el caso del dínamo sería primero por la energía cinética, por el movimiento de la manivela, y la segunda por la energía potencial de respecto a la posición dentro del rotor. Después estaría la energía potencial eléctrica, que medida en voltios. La energía potencial eléctrica es la que está asociada a la posición de las cargas. Entre mayor sea el espacio que hay entre las cargas en el campo magnético, mayor será la potencialidad de la energía eléctrica dentro de este. Después estaría la energía eléctrica. La energía eléctrica es la que está asociada al movimiento de las cargas. También, más famosamente conocida como la electricidad, la energía eléctrica proviene de la repulsión y la atracción entre las cargas. La conservación de la energía es un principio fundamental en física que establece que la energía total de un sistema aislado se mantiene constante con el tiempo. Este en principio es de gran importancia en el funcionamiento de un dínamo o generador eléctrico. Para nuestro proyecto, en este caso un dínamo, conservación de la energía significa que la energía mecánica utilizada para hacer girar el rotor se convierte en energía eléctrica. Este proceso se logra mediante la inducción electromagnética, donde la energía cinética del rotor se transforma en corriente eléctrica a través de un campo magnético. La ley de conservación de la energía establece que la energía mecánica de entrada debe ser igual a la energía eléctrica generada menos las pérdidas debidas a la fricción y la resistencia eléctrica. Estas pérdidas se deben al rozamiento que se produce de la rotación de la bobina de alambre y la resistencia que se encuentra en el camino de la corriente generada. Es importante tener en cuenta que para la eficiencia de la creación o la construcción de un dínamo generador depende en gran medida de la reducción de estas pérdidas. Por tanto, es necesario diseñar y fabricar estos dispositivos de la mejor manera que minimicen la fricción y la resistencia eléctrica. En conclusión, la ley de conservación de la energía es un principio fundamental en física que se aplica al funcionamiento de un dínamo o generador eléctrico. La energía mecánica utilizada para hacer girar el motor se convierte en energía eléctrica a través de la inducción electromagnética, cumpliendo la ley de conservación de energía y garantizar así la energía mecánica de entrada sea igual que la energía eléctrica generada menos las pérdidas dadas por la fricción y la resistencia del circuito. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un material conductor. La carga se puede transportar en forma de electrones, iones o huecos. Los materiales conectores, los electrones libres, pueden moverse libremente, lo que permite el flujo de corriente. La unidad de medida de la corriente eléctrica son los amperios. Un amperio es la cantidad de carga que pasa por un punto por segundo. Se puede utilizar para alimentar dispositivos eléctricos como bombillas, motores y otros electrodomésticos. En un dínamo, el movimiento del imán crea un campo magnético que cambia constantemente. Este campo magnético cambiante induce una corriente eléctrica en la bobina de cable. La corriente eléctrica fluye a través de los cables del dínamo y sale por las terminales. El flujo magnético. El flujo magnético es una cantidad escalar y representa la cantidad de líneas de campo magnético que pasan a través de una superficie dada. Cuando un conductor corta líneas de flujo magnético, se induce una fuerza electromotriz o FM o voltaje en el conductor. El flujo magnético también es una medida de fuerza de un campo magnético. Cuanto mayor sea el flujo magnético, más fuerte será el campo magnético. En un dinamo, el flujo magnético se genera mediante la rotación de una bobina de alambre en un campo magnético. La bobina gira dentro del campo magnético, cortando las líneas de flujo magnético, y como resultado se induce a una FM en la bobina de acuerdo a la ley de Faraday de la inducción de la electromagnética.
Esta FEM puede dar lugar a una corriente eléctrica si la bobina está conectada a un circuito externo, y eso es lo que permite generar electricidad en un dínamo. Campo eléctrico. Campo eléctrico es una región del espacio donde se ejerce una fuerza sobre las cargas eléctricas. Está generada por cargas eléctricas y su magnitud y dirección dependen de la magnitud y dirección de las cargas que se generan. En un dínamo, el campo eléctrico es generado por el movimiento dentro de la bobina de un imán. Cuando el imán gira, crea un campo magnético que cambia constantemente. Este campo magnético cambiante induce un campo eléctrico en la bobina, evidenciando por qué el espacio se ve alterado por la presencia de una fuerza eléctrica en las cargas. Campo magnético. El campo magnético es la región del espacio donde se ejerce una fuerza sobre las cargas de movimiento. Los campos magnéticos se pueden representar visualmente con líneas imaginarias. Las líneas de campo magnético son líneas imaginarias que indican la dirección y la magnitud del campo magnético en un punto determinado. Las líneas del campo magnético se inician en los polos norte de los imanes y terminan en los polos sur de los imanes. La principal diferencia entre un campo eléctrico y un campo magnético es que el campo eléctrico es generado por cargas eléctricas, mientras que el campo magnético es generado por cargas eléctricas en movimiento. Además, el campo eléctrico tiene una dirección, mientras que el campo magnético tiene una dirección y una polaridad. Ley de inducción electromagnética. Es el proceso por el cual se induce una corriente eléctrica en un conductor cuando se va a exponer un campo magnético que va variando. Esto se debe a que el voltaje inducido forma una corriente que a la vez forma un electroimán, el cual repele el imán de la mano. Cuando hay más vueltas, hay más voltaje, lo que equivale a efectuar más trabajo para inducirlo. Hablando dentro del sistema del dínamo, existen el rotor y el estátor, los cuales generan un campo magnético que permite la creación de la corriente eléctrica gracias a la inducción electromagnética. Esto debido a la variación de movimiento que tiene el campo magnético gracias al trabajo externo que estamos induciendo por medio del movimiento dentro de la manivela. Palabras más simples, ¿qué es un dínamo? Un dínamo es un dispositivo mecánico que convierte energía mecánica en energía eléctrica a través del uso de la inducción electromagnética. Este proceso se lleva a cabo mediante la rotación de una bobina de alambre dentro de un campo magnético. En el caso del funcionamiento del dínamo, la bobina de alambre se mueve dentro del campo magnético y esto genera una corriente eléctrica en la bobina. La dirección y el tamaño de la corriente eléctrica depende de la dirección y la velocidad de rotación de la bobina. El objetivo principal de este video y de nuestro proyecto es explicar, analizar y aplicar los diferentes conceptos de física mecánica y eléctrica que actúan en nuestro dínamo. Es por ello que en las explicaciones anteriores comprendimos un poco más de los funcionamientos internos dentro de la bobina. Uno de los términos clave en el funcionamiento del dínamo es la inducción electromagnética, que es la capacidad de un campo magnético para inducir corriente eléctrica por un conductor. Otro término importante es el campo magnético, que es la región de espacio donde se manifiesta la acción de un imán o de una carga eléctrica en movimiento. Además, es importante entender que el concepto de corriente eléctrica, que es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo, la dirección de la corriente eléctrica se determina por la dirección en la que se mueven los electrones. En resumen, un dínamo es un dispositivo mecánico que se convierte energía mecánica en energía eléctrica mediante la inducción electromagnética. Para entender su funcionamiento es importante comprender los términos claves como la inducción electromagnética, el campo magnético y la corriente eléctrica. Conclusiones. La generación de 4 voltios demuestra la importancia del flujo magnético para la generación de energía eléctrica. Dentro del motor, al ser inducida una energía mecánica, se crea un campo magnético alterado en relación al flujo magnético que se presenta en el sistema para producir corriente eléctrica por medio del campo eléctrico. Por medio del teorema de la conservación de energía, se genera un trabajo reflejado en la energía cinética de la manivela. Adicional a los procesos internos de la rueda junto al motor de polea, se aplica el teorema gracias a la energía mecánica transformada en energía eléctrica, la cual permite el funcionamiento del circuito, dando por sentado que ésta se mantiene como una constante igualdad en un sistema cerrado.
Y por último, se puede mostrar la proporción que existe dentro del sistema al aplicar trabajo externo. Esto gracias a la comprensión de la ley de inducción electromagnética en el sistema cerrado, diciendo a grandes rasgos que mayor trabajo inducido implicaría entonces mayor producción eléctrica al dispositivo. Muchas gracias.